Saludos, aquí estamos en Suquicosis para discutir todo este enredo en que una vez más se ha metido el país, porque el país vive en una licuadora todo el tiempo. Aquí nadie puede estar tranquilo porque pasa cualquier cosa. Rafael Simón Jiménez es nuestro invitado, porque hoy has hecho 42.323 entrevistas. Más o menos, entre el viernes y acá yo creo que se ha explicado esa cifra. Leí una de Carabota Digital muy buena y le escribo a Vicente Díaz. ¿Tú sabes que yo le escribo a Vicente? Sí, claro. Vicente, Rafael, te va a cumplir. No, tú sabes que el de esa, no, eso no es una infidencia, eso es una cosa pública y notoria. El que me lo dice a mí, Vicente, yo hablé ayer con él también. Él sabe que yo no estuve en República Dominicana. El que dice eso es Timoteo Zambrano. Es más, yo delaté a Timoteo, porque Timoteo dijo, dile que lo dije yo, que estaba allí, ¿no? Que las condiciones electorales que se pactaron y que se van a ampliar por este nuevo CNE son exactamente las mismas que la oposición llevó a República Dominicana y que estaban de acuerdo con que esas condiciones aprobadas garantizaban unas elecciones confiables. Fíjate, hay en las redes varios laboratorios que cuando uno dice algo te caen encima. Esos laboratorios impiden los debates, las discusiones. Son nocivos por eso. Pero además es una batalla campal. La oposición, cuya fuerza fundamental era la unidad, ha sido disuelta a punta de grosería, de etiquetas. Entonces, eso hay que pararlo. Pero ¿cómo lo para? Si es una gente que tú le dices, a mí me montaron un video, yo, mire, eso es mentira, y no hay manera. Sí, ¿Cómo no. lo para? Discutiendo. Sí. Entonces, fíjate lo que ocurrió. Vamos a meternos con varios elementos. El Citizen, el ciudadano, al cual no pueden acusar de vendido, traidor, nada de eso, porque es extremadamente extremo, dice que hay que bajarse de las ilusiones porque la invasión, la intervención del TIAR, eso es mentira. Gustavo Tarre le ha dicho que no hay un solo presidente en Latinoamérica que ya haya dicho vamos a echarle pichón, porque nadie se quiere meter en ese lío porque todo el mundo está metido en sus propios líos. Muy agravado en toda América por el tema de la pandemia. Así es. Y las secuelas de la pandemia. Y la pospandemia que amenaza Claro, con destruir las economías. Claro, es lo que te estoy diciendo, que Entonces, el mundo tiene un gran enredo. el señor Donald Trump, el día del ejército americano, dice que se acabó el policía bueno, que los Estados Unidos tienen que meterse en sus problemas internos y salirse de eso, está gastando plata interviniendo en otros países. Que no hay intervención. Además es coherente porque en la campaña con Hillary Clinton él dijo lo mismo. Ya voy a acabar con eso. No me meto más en lío de eso. Carter le escribe una carta a Trump y le dice, mira, mientras tú has gastado, tú, yo y todos los presidentes americanos, 300 billones de dólares en armas, los chinos no han gastado nada y por eso nos llevan una morena. Pero el tercer elemento fundamental, fíjate, los dos, ya tumbando que no viene la intervención, es algo terrible, que lo demostró la plaza, el distribuidor de Altamira y la operación Gedeón. Cada vez más todos los años que hay aquí, y tú eres historiador y puedes contar como desde 1958 hasta nuestros días ningún intento de golpe se ha podido fraguar. Entonces, vamos a discutir, ok, la salida electoral no es, pero la otra es. Comiencen, métase por ahí. Mira, Kiko, yo estoy en un periodo de transición de vocero de oposición a rector. Y yo conozco mis responsabilidades de Estado porque me he preparado para eso, pero mi preocupación es Venezuela, por eso he aceptado esta tremenda responsabilidad. Y por supuesto, estos temas que tú me has planteado, yo los he venido, en mi pueblo dice totumeando, o sea, dándole vueltas en la cabeza. Nosotros tenemos que partir de un principio. La oposición venezolana es una oposición diversa, plural, multiforme. Si nosotros queremos hacer de esa oposición en todas sus variantes, en todas sus expresiones, una fuerza capaz de adelantar un cambio en Venezuela, tenemos que empezar por saber convivir y coexistir entre nosotros. Y reservar la intolerancia para el adversario, porque el tema es que los extremistas, sin darse cuenta, terminan haciendo exactamente lo mismo que ellos le critican al chavismo. Hay una asimilación de conducta. Entonces, la descalificación, la estigmatización, la intolerancia, las formas antidemocráticas que nosotros decimos que la tiene el chavismo, terminamos practicándolo a veces de manera más aberrante y más violenta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo tengo una hoja de ruta que te la voy a delinear aquí en tu programa. Tenemos que entender que somos diversos y somos plurales, que todos somos oposición. ¿Qué es lo que nos divide fundamentalmente en la coyuntura? Un tema de apreciación táctica. Hay quienes siempre hemos creído, y ahora con más razones creemos, que la solución en Venezuela es la solución electoral, que es posible ganarle unas elecciones a este gobierno, que existe más de un 80% de venezolanos descontentos, pidiendo a gritos que alguien capitalice y alguien canalice ese cambio, bueno, y que está abierta esa ruta.
A lo mejor otro sector de la oposición piensa distinto. Vamos a pasarnos por todas las variantes, los marines, el TIAR, el pronunciamiento militar, todas esas formas que han sido fallidas, pero que en última instancia son respetables. Yo incluso siempre pongo el caso de María Corina Machado, cuyos planteamientos me parecen a mí, desde mi óptica, absolutamente descabellados, entre otras cosas por inviable, pero bueno, ella por lo menos ha tenido el valor de asomar esos argumentos. En última instancia, toda idea es respetable. Pero entendamos que estamos dentro de un mismo campo, que no es colaboracionista el que está dispuesto a ir a votar contra el gobierno, porque es muy fácil atribuirse, entonces, un poco como dijo en estos días un gran amigo y un gran comunicador y encuestólogo, Jesús Seguía, si vamos a establecer quiénes son los colaboracionistas, bueno, entonces los grandes colaboracionistas serán los que con sus reiterados errores han permitido que este gobierno se prolongue hasta el día de hoy. Entonces no caigamos entre nosotros en descalificaciones. Vamos a constatar que somos plurales y vamos a constatar que tenemos dos visiones de la salida. Entonces vamos a hacer un debate democrático. Segunda propuesta. Vamos a hacer un debate democrático entre los voceros de una versión y los voceros de otra versión. Que quienes creemos en la salida electoral, digamos por qué creemos en la salida electoral, y los que no creen en la salida electoral, por cierto, tienen que decir cuál es la otra salida. Porque el tema no es, eso es facilito decir, aquí no hay elecciones hasta que no se vaya Maduro. Está bien, te aplaudo. ¿Cómo lo vas a sacar? Ese es el tema. Ningún dirigente, porque el tema es que esto se maneja por las redes, a través de clichés, a través de frases hechas, a través de puras cosas vacías, de puras cosas de impacto publicitario que multiplicado a través de las redes pueden causar una opinión, pero no tienen sustancia, porque tú lo que me tienes que decir, si tú no crees en la salida electoral, cuál es la otra salida y cómo la vas a viabilizar. Y tercero, después que nosotros nos reconozcamos en nuestras diferencias, después que nosotros las procesemos mediante un debate democrático donde todos tengamos derecho a exponer los fundamentos de nuestra posición, hagamos un referéndum consultivo en la oposición, como se hizo el del 16 de julio, que la fracción parlamentaria de María Corina, por cierto, lleva ese nombre. Y entonces, que los venezolanos, ese inmenso caudal de 80% de los venezolanos, los que quieran ir, por supuesto, bueno, decidan democráticamente cuál es la actitud que hay que tener frente a eso. Eso sería la posición de una fuerza absoluta e inobjetablemente democrática. Todo lo demás es intolerancia, es violencia, es estigmatización, prácticas que desfiguran a una oposición si quiere ser alternativa frente a lo que dice. Aquí todo el mundo dice que Chávez nos trajo la polarización, que Chávez nos trajo la violencia, que Chávez nos trajo la exclusión. Y resulta que el mensaje que lanzan de aquí para allá es exactamente igual. Está mimetizado, copiado al carbón. Y eso desfigura porque nadie va a votar por una alternativa si esa alternativa no profesa y no proclama valores alternativos distintos frente a la violencia, a la tolerancia, frente a la polarización, la convivencia. Esos son los valores que tiene que proclamar la Venezuela democrática. Bueno, ahí está una hoja de ruta para Mesita, para G4, para todos los venezolanos. Reconocernos en nuestras diferencias, entender que que el adversario está allá. Nosotros no tenemos por qué tirotearnos entre nosotros, porque además le estamos dando el gran gusto. ¿Tú crees que el chavismo en última instancia o el gobierno está dispuesto a una apertura electoral? ¿Por qué? No porque son buenos, así se transformaron. Rafael Simón Jiménez, que tiene 50 años en la política, es tan ingenuo, lo van a enterrar en una blanca, que no, se volvieron buenos, nos quieren ahora. No vale, porque lo necesitan por dos razones. Lo necesitan porque la situación de Venezuela es insostenible, porque a la destrucción del país, que ya estaba hecho, el mal que estaba hecho, se añade ahora el tema de las sanciones, que evidentemente agravan la situación de la gente, fundamentalmente. Y además, hermano, y fundamentalmente porque conocen a sus adversarios. Y saben, y fíjate tú, es una reacción instintiva. Yo siempre cito el caso de los perritos de Pavlov, del experimento de Pavlov, el psiquiatra ruso. Antes de conocer qué es lo que va a pasar, ya se están oponiendo. Yo siempre me acuerdo de esa frase de Unamuno, no sé de qué estarán hablando, pero me opongo, ¿no? Es decir, los tipos no saben todavía qué es lo que va a pasar, cuáles son las condiciones electorales, qué es lo que se va a pactar, qué es lo que se va a materializar, y se oponen ya mecánicamente. Entonces, con adversarios así, ¿cómo no vas a ganar tú? Con adversarios que desperdician el 80%, porque si bien es cierto que el gobierno, bueno, eso quedó denunciado, yo apoyé, como tú sabes bien, a Falcón en las elecciones presidenciales del 2018, y Falcón el día de las elecciones denunció todo lo que son los ventajismos y los abusos de poder y todo un sistema electoral que evidentemente está contaminado de eso, de alcahuetería frente a los abusos del gobierno. Ahora, ¿qué nos toca? Te repito, bueno, chicos, confrontar eso. Nosotros no estamos, porque además hay otra cosa. Quédate ahí en la otra cosa, porque tenemos que ir al corte. Ya regresamos con Rafael Simón Jiménez.
Fíjate, Rafael Simón, Rodrigo Cabezas me escribe, ¿cómo vamos a ir a votar? Si le van a quitar a Primero Justicia, de Nuevo Tiempo, sus partidos para dárselo a otra gente. Eso es parte del plan. Y yo le escribo, más o menos en tu línea. Yo digo, es que pueden ocurrir cosas peores, no te extrañes, porque la idea del gobierno es que la gente no vote. Es más, que el G4 se vaya para el exterior, como están diciendo sus principales dirigentes. Porque si tú dices que la Asamblea va a funcionar y no vas a reconocer la elección, vas a terminar en el exterior. No tienes otro camino, para allá vas. Entonces, te extinguirás, porque esas salidas de gobierno afuera de los países, bueno, ahí está Irak, con Siria, los dos países. Y ahí me mandaron un estudio, fíjate, el 97% de las propuestas en el mundo de boicot electorales, de abstención, han fracasado. Totalmente. O sea, nadie gana ahí nada. Y nosotros que venimos de la izquierda recordamos esos debates, porque ahora la izquierda es la oposición. Se comporta con los mismos errores, las mismas descalificaciones. Yo me acuerdo cuando estábamos en el máster, decían reformista, vendido. Socialdemócrata. Sí, ahora esto. La gran acusación era que éramos socialdemócratas. Ahora estos grupos insultan a todo el mundo, pero además no es casual que insulten a todo el mundo. Porque ¿cómo haces tú para meterte en un debate si no tienes salidas? Sí, si tu discurso se cayó, no sirve para nada. A Es falta una de mentira. argumentos, la grosería, la descalificación, el estigma. Pero lo peor de todo es, fíjate, que en vez de pelear con el gobierno, peleas contra Sí, es una cosa increíble. O sea, fíjate allá, dispara para allá. No vamos a estar, es lo que te digo, nosotros podemos reconocer. Mira, en todos los procesos de transición que yo conozco en el mundo, han habido diferencias en el campo opositor. Los chilenos, por ejemplo, el Partido Comunista Chileno, que era un partido comunista importante porque tenía una base obrera muy sólida, nunca quiso participar de la concertación. Ellos se quedaron con un frente que llamaban Ponte Rodríguez, que era un frente que proclamaba la lucha armada, con los mismos argumentos de aquí. Ah, va a salir un dictador feroz que tiene 3.000 desaparecidos, manchado las manos de sangre, va a salir ingenuamente por los votos. Bueno, y salió ingenuamente por los votos. En España, en el proceso de transición española, que comienza incluso antes de la muerte de Franco, hubo dos agrupamientos que se excluían uno al otro. Uno se llamaba la Junta y otro se llamaba la Plataforma. En uno estaban los comunistas y en otro estaban los socialistas. Al final terminaron juntos en una cosa que se llamó la Plata Junta. Es decir, cuando se juntaron los dos por no hacerse concesiones. Entonces, Kiko, vamos a racionalizar el debate. Vamos a hacer el debate de ideas. Vamos a entender que estamos ubicados en el mismo campo político y que nuestras diferencias son las diferencias normales de gente que tiene enfoques distintos y de gente que tiene incluso, bueno, visiones hasta históricas, pues ideologías, formas de inspiración distintas. Pues. Ahora, Rafael, fíjate, dada la prédica y la batería de insultos y las tendencias generadas por las redes, que son chiquiticas, pero tienen, como hay vacíos, porque no hay información, no hay programas de opinión, los espacios se han reducido, entonces lo llenan las redes. Entonces resulta que nadie quiere ir a votar según esa visión, nadie quiere votar. Pero hay gente que se siente feliz de eso. Acabo de leer en uno de los WhatsApp un señor que decía que votar era de comunista. Hasta esos extremos se llega. Imagínate. Pero luego, lo más triste, hemos caído en un proceso de segmentación, donde, bueno, ahora está en un problema grave entre Henry Ramos y Bernabé, que eran hermanos. Hay gente que sospecha que, bueno, esto debe ser una pantomima, pero bueno, lo cierto es que hay una golpiza ahí. Pero además, si viene eso... Él ha dicho como César a Brutus. Sí. Tú no, Brutus, hijo mío. Mira, si viene esto que le van a dar los partidos a otra gente, bueno, te están cantando lo que van a hacer. Y te están diciendo, mira, voy a hacer todo lo peor para que tú no votes. Claro. Entonces tú, en vez de reflexionar cómo me salgo de lo predecible, haces lo que el gobierno quiere que haces y le garantizas a Maduro que no va a perder las elecciones porque tú le vas a quitar los votos a los que van. Entonces, le estás poniendo a Maduro en el 2015, sí, 2025. Claro. ¿Y qué hace con Ponte? No, y ahora Maduro puede argumentar que se puede quedar un tiempo más, porque si esta asamblea puede prorrogar contra la Constitución el tiempo que quiera, Maduro también pudiera llegar a los 6 años y decir, no, yo me quedo 3 más aquí porque la Constitución, las elecciones no fueron legítimas, estas que se hicieron para sacarme a mí. Fíjate, Lady y los gobernadores de AD, los 4. Bueno, salen a respaldar a Henry. Inclusive Alfredo Díaz, que había dicho, no voy a votar, después dice, no, frente a esto no. Ah, pero ¿qué van a hacer cuando les toque la reelección? A ellos. Porque como es que yo no voy a esta no voy y a esta sí. Entonces que se genera un clima de autosuicida. Sí, vale. O sea, lo voy a decir, mira, autosuicida, que es una redundancia. No, o sea, te estás matando tú mismo. Una redundancia que le gusta mucho a los adecos, porque tú sabes que Carlos Andrés Pérez fue el de esa frase en los años 60. Pero fíjate tú,
En primer lugar, yo te quiero decir de una manera muy clara, se lo mandé a decir a Henry Ramos con un amigo común, yo estoy absolutamente en contra de cualquier judicialización de los partidos políticos. Yo creo que los partidos políticos deben decidir en su fuero interno, conforme a sus estructuras democráticas, cualquier línea política en que puedan incurrir. Yo toda mi vida no fui, vamos a decir, contrario a Acción Democrática. Pero yo en Acción Democrática tengo unos vínculos muy grandes. Mi padre fue un dirigente de Acción Democrática, fue senador por Acción Democrática. Eso lo sabe Henry Ramos, que yo no estoy diciendo un ápice de mentira. Y considero como historiador que Acción Democrática es el partido más grande que ha tenido Venezuela en su historia. Porque lo que se le pudiera parecer, pudiera ser un remedio, es el PSV, que es un partido que, como decía, tú sabes que Rómulo Betancourt, hablando en el lenguaje de ECO, decía que habían partidos que eran como los tranvías, que toda la electricidad le venía de arriba, ¿no? Entonces el PSV, evidentemente que es un partido tranvía, porque toda la electricidad le viene de los CLAR, le viene del carnet de la patria, le viene de todos los mecanismos clientelares del gobierno. Ahora, yo te voy a decir una cosa sin ánimo de influir en lo absoluto en la decisión que Acción Democrática tome. Repito, yo creo que eso es una decisión que le toca a los adecos democráticamente. Pero hay que ver la oportunidad que va a perder Acción Democrática no participando. Porque esa tarjeta de Acción Democrática ya no es un gran partido, evidentemente, pues es otra cosa. Le están dejando por fuera a los grandes partidos del L4. Aquí no hay grandes partidos, aquí entre todos los partidos, incluyendo el PSV, suman el 20% del país. Lo que pasa es que uno también, lo que tú apuntabas antes como fenómeno comunicacional, uno está en el ambiente, uno es parte de ese ambiente tóxico, de ese, lo que yo llamo un micromundo. El micromundo de la política es así de chiquitico y desconectado totalmente del 90 o 95% del país, que lo que está es sobreviviendo, que lo que está es muerto de hambre, que lo que está es tratando de regresarse primero en una diáspora desesperada y ahora un regreso también desesperado. Ese mundo, los políticos dejaron de tener conexión con ese mundo. Hablan en nombre de ese mundo que ni siquiera lo conocen. Pero hay que ver lo que sería un instrumento electoral como la tarjeta blanca de Acción Democrática, puesta al servicio de unas elecciones donde haya respeto por el voto. Mira, yo no quiero, yo respeto mucho a Henry, además Henry es un tipo muy bien dotado intelectualmente, No, pero están perdiendo una oportunidad de oro, sobre todo Acción Democrática, te repito, que más que hoy en día una gran estructura, una gran organización, es un gran sentimiento, porque es un partido histórico, es un partido, incluso el partido que le dio a los venezolanos el derecho al voto universal. Entonces, bueno, ese es un problema de los adecos. Yo soy contrario a cualquier manipulación, la considero infame cualquier cosa que se haga desde el Poder Judicial o de cualquier otro poder por manipular una situación que le corresponde decidirla a los adecos y a los de Primera Justicia, a los de Voluntad Popular en su fuero interno y conforme a las fórmulas democráticas que deben funcionar en esos partidos. Vamos al corte y ya regresamos con Rafael Simón Jiménez. Ahora, Rafael Simón, ir a votar con ese CNE corrupto, vendido, traidor, montado. Tú sabes que el viernes, monitoreando todo lo que estaba ocurriendo. La oposición se ha convertido en los viudos de Tibisay, ¿no? Sí. Como que han lamentado más la salida de Tibisay. Nada de decir, oye, por lo menos cambió. Sí. Pero hubo un esfuerzo reconocido por el propio Guaidó de agarrarse los dos rectores que estaban en juego. Sí. Es más, los americanos intervinieron y hay dos versiones. Una, que oye, vamos a acabar con esta polémica, con este lío que tiene prendido, méteme ahí, estos dos. No méteme ahí, sino vamos a negociar. Sí. Porque los americanos nunca piden favores. Y hay otra versión que, bueno, que dijeron, mira, o los metes o te sigo metiendo sanciones, y el antiimperialismo de esto se prendió. Pero para bien o para mal, escribe Bernabé Gutiérrez, bueno, vamos a un referéndum en Acción Democrática. Sí, es lo que te digo. Pero, y dicen otro Twitter, no podemos permitir que otros, refiriéndose a los americanos, decidan en Venezuela. Cada vez que uno habla con un dirigente importante del G4, al que yo he respaldado toda mi vida. Sí, yo también, sí, claro. Respaldado en los cuatro. Sí, yo también. Además, fui diputado y candidato por todos lados. Tú no sabes el aprecio testimoniado por escrito, porque la palabra uno puede desmentirse. Sí lo dije, no lo dije. Chico, yo he respaldado, y él lo sabe, porque él leyó mis artículos, Juan Guaidó. Es más, incluso le dijo... Tú lo acabas de decir, que tú respaldas a la Asamblea de Guaidó. Claro, pero a él como líder, como dirigente. Es decir, ahora, evidentemente, que frente a una visión táctica que yo considero absolutamente equivocada, porque además, mira, no se trata de buscar ejemplos en el mundo. Nosotros ya incurrimos en los mismos errores. En 2005 nos retiramos
con el cuento, porque esa es otra cosa. No vamos a legitimar la dictadura. Y ellos mismos dicen que este gobierno se mantiene gracias a las Fuerzas Armadas y gracias a los mecanismos de fuerza. Entonces, ¿qué elemento de legitimación puede necesitar con el voto popular una dictadura? Es que tú ves que todo el discurso es una serie de contradicciones que no tienen un hilo conceptual ni explicativo coherente. Todo es una cosa de manipulación para no decir la verdad. Es decir, mira, ellos no sé por qué, porque yo considero esa posición absolutamente equivocada, pero tienen ya una actitud tomada de antemano de no ir a las elecciones. Si les dieran todas las garantías electorales, ojalá que reflexione, ojalá que el equivocado soy yo. Mira, tú no sabes cómo yo quisiera, y creo todavía que la dinámica, faltan 6 meses. Mira, ¿cómo comenzó esa desviación historicista que yo tengo? ¿Cómo comenzó la campaña en 1952 de Jovito Villalba? Jovita Villalba con un partidito que era menos que estos partidos, menos de cualquiera de los del 4, URD era así, un partido milimétrico. Jovito Villalba, solo con su verbo, en un país donde no había televisión, había muy pocas estaciones de radio, los caminos eran polvorientos, había muy pocos caminos. Bueno, y aquel señor se lanzó a aquella lucha, acción democrática, no vamos a convalidar la dictadura, hay que tener la abstención militante. Bueno, Chico Jovito empezó con su verbo, con su valentía, con su coraje. Y cuando faltaban 2 meses para las elecciones se convirtió aquello en un borbollón democrático porque la gente se dio cuenta que sí se podía derrotar a la dictadura. Acción Democrática nunca rectificó su política abstencionista. Se la llevó por delante el caudal de movilización y de fervor popular que despertó Villalba. Bueno, chicos, la historia nunca se repite mecánicamente, son contextos distintos, momentos distintos. Pero yo confío que en Venezuela, y esa quizás es una de las cosas en lo que yo creo profundamente, que en Venezuela puede haber un vuelco a favor de un cambio, como lo hubo además, porque es que no es una ruta que vamos a recorrer por primera vez. No le ganamos a Chávez en el 2007, en el cenit de su liderazgo político y con el petróleo a $120 le ganamos la reforma constitucional. No ganamos en el 2015, no hemos ganado. Acción Democrática tiene 4 gobernaciones. Mira, ayúdame a entender algo. Angela Merkel, que es social cristiana, dice, político que no revisa está equivocado. Tienes que adecuarte a los tiempos y a lo que la gente te está planteando, sobre todo cuando cometes errores. Entonces, ¿cómo es que aquí estamos viendo un diseño que excluye al G4, lo saca para afuera, que además el gobierno crea su propia oposición, cosa que hizo Betancourt? Betancourt hizo lo mismo, sacó el Partido Comunista del MIR porque él tenía conflictos internos porque quedaba perejimenismo en la Fuerza Armada y puso al ejército a pelear con los comunistas en la guerrilla, a la cual aplastaron el porteñazo y el carupanazo y los derrotaron. Pero además, en términos políticos, hizo el pacto de punto fijo y creó con COPEI una especie de equilibrio democrático donde los errores de un gobierno daban cabida al otro. Entonces, esa es una fórmula que ha utilizado todo el mundo. Ahora, no puede ser que Henry Ramos, Manuel Rosales, Enrique Capriles, este liderazgo, además Capríxico, que 2 veces candidato presidencial. Henry Ramos, que escribió un libro enorme, que me lo estoy leyendo, de liberalismo, que es una maravilla. Claro. Un hombre tan formado. No entiendas que te están poniendo un peine, un anzuelo, que te están sacando de la legalidad y no hagas nada para salirte de este grupo. Ok, no vayas a votar, pero invéntate lo que sea. Sí, vale. Búscate otro camino, reflexiona, debate, pero no me vengas con el cuento de la invasión, porque ese como que ya no va. Tienes que buscarme otra política. Sí, otra política, decirle al país. Ahora, ¿por qué gente tan avesada, tan inteligente, mira, aquí, no se sale del guión? Te voy a decir algo que tiene que ver con esto y no tiene que ver. Yo hace mucho tiempo tenía el proyecto de escribir algo. Yo he escrito varias cosas sobre Betancourt. Yo nunca fui betancurista, por el contrario, fui anti-betancurista, pero como le digo yo, Virginia, ahora soy de los mejores betancurólogos. Estudioso Betancourt, porque creo que un hombre que marcó la política del siglo XX venezolano, pues merece ser estudiado. Y tenía el proyecto de escribir un libro sobre uno de los capítulos más brillantes de Betancourt, que fue la campaña y la candidatura del 58. Cuando Betancourt regresa el 58 del exilio, primero es el último que regresa de los líderes históricos que estaban reunidos en Nueva York, haciendo lo que se llamó en su momento el Pacto de Nueva York. Y retarda su regreso porque se decía que en las Fuerzas Armadas había la decisión de no dejarlo entrar. En Nueva York conversa con Caldera, que había llegado el 19, expulsado por la dictadura el 19 de enero, y el doctor Caldera le dice, mire, con mucho respeto, don Rómulo, pero usted no debe aspirar porque todo el mundo en Venezuela está en su contra. Los factores de poder, usted tiene las Fuerzas Armadas, usted tiene la Iglesia, usted tiene los Estados Unidos, usted tiene los sectores económicos. Bueno, chicos, y aquel hombre se viene a Venezuela, llega el 9 de febrero de 1958 con el país en contra, además lo desmonta,
porque su discurso a la llegada a Venezuela es: vengo sin ambiciones, de aquí saldré con mi esposa a visitar el cementerio del sur, la tumba de mis padres y la de nuestros mártires inolvidables, para jurar que seré un hombre sin ninguna ambición de poder. Por supuesto, desmontando a sus adversarios. 8 meses después, para hacer corto el cuento, pues no voy a echar el relato aquí, el tipo es candidato y presidente de la República. Dime tú si eso, por cierto, yo copio, ese libro lo tiene ya, yo se lo mandé a Manuel Fernández, yo mandé a algunos amigos, Eduardo Fernández me ayudó en la corrección, Américo Martín, del que yo tomo muchas cosas, el título del libro se llama La jugada maestra de Rómulo Betancourt, y tiene que ver con una expresión que pone Américo en su memoria. Ahora, ahí está un hombre, pana, la visión, el realismo, la certeza. Por eso es que esos conductores políticos, hermano, porque esos no estaban pendientes ni del Twitter, ni del Facebook, ni de las redes sociales, ni de lo que dijera o no dijera Estados Unidos. Frente a Estados Unidos, Betancourt hizo una frase que yo hoy en día la hago mía. Hay que tener una relación con los Estados Unidos sin incondicionalismo ni desplante. Sencillamente. Porque tú sabes que otra cosa, por cierto, Kiko, recogiendo el hilo conductor, es que ahora cierta oposición aquí le mete miedo a uno con los Estados Unidos, ¿no? Yo digo que yo me estoy acordando de aquellos pleitos que uno tenía en la escuela cuando estaba muchacho, que cuando uno le pegaba, uno decía: te voy a traer a mi hermanito mayor para que te dé, ¿no? Entonces, a mí cuando me dicen eso, yo no le tengo miedo a las sanciones de los Estados Unidos, le digo: ¿pero por qué? Si la posición mía es exactamente igual a la del señor Story. Yo lo que le he oído decir al señor Story es que en Venezuela debe haber un proceso de negociación y que deben integrarse en un solo gobierno de emergencia el chavismo y la oposición. Y oí a algunos provocadores por las redes que fueron capaces de decirle: mire, señor Story, entonces usted está planteando un gobierno con una gente que ustedes mismos están ofreciendo recompensa y que son unos bandidos. Y Story, sin mover un músculo de la cara, le dijo: señor, nosotros queremos que en Venezuela vuelva a la democracia para que haya independencia de poderes. Y se lo explico. El Departamento de Justicia tiene una posición, el Departamento de Estado tiene otra. Nosotros somos partidarios de una salida negociada y de un pacto, incluso, por eso te digo, de un gobierno compartido. De manera que yo no veo los que me tratan de amenazar con eso. Ay, que no te metas, porque... Oye, vale, sería el colmo que fueran a sancionar a alguien que está totalmente de acuerdo con ellos. Mira, vamos a ir al corto, pero oye lo siguiente: en la declaración del Día del Ejército del señor Trump dice: ningún país debe intervenir en la vida del otro. Sí, claro. Lo dice él mismo. ¿Y eso por qué lo dice? Bueno, porque él está en campaña electoral y está... y muy precariamente ubicado. Sí, está muy por Ahora. debajo, porque la gente lo ve como un troglodita después del suceso de la muerte de George Floyd. Claro, ¿no? Y todo lo que le pasó, Sí, el todo. trato en la pandemia. Pero el tema aquí hay troncistas, hay gente que quiere no solo la invasión, sino que aman a Trump y le prenden vela. Sí. Y en cambio a los dirigentes políticos de aquí hablan muy mal de ellos. Vamos a ir al corte y ya regresamos con Rafael Simón Jiménez. Pero fíjate, Rafael Simón Jiménez, nuestro invitado, que está tan turbio el ambiente entre la propia oposición que la virtud, la unidad se disolvió. Además hay una cosa aberrante, que es que hay un tribunal, cualquiera, dice: este es oposición, este es no. Sí. O sea, tú te puedes declarar oposición y hay alguien que te desconoce y te pone una etiqueta. Y tú dices: mire, pero usted, es como si tú fueras magallanero y llegara un caraquista y te dice que tú eres el cardenal de Lara. Sí, sí, sí. Pues, digo, yo soy magallanero caraquista. Ahora, el mundo hoy debate lo importante de reconocer las diferencias, fíjate. La diferencia ya no es todos somos iguales, no, todos somos distintas y como somos distintos, todo el mundo tiene derecho a hacer lo que le dé la gana y a pensar como quiera. Y hay que reconocer la diversidad, que es lo que tú estás señalando. Pero resulta que en la oposición no solo no reconoces al gobierno, al cual lo calificas de narcotraficante, bicho malo, lo que sea, y el gobierno te dice igual: tú eres traidor, vendido al imperialismo y además, ¿cómo es? Terrorista. Entonces, ahí no hay ningún juego, ahí no hay nada que hacer. Entonces, ahí lo que queda es, bueno, cáete a plomo. Ahora, como Maduro tiene las armas y tú no tienes ni una China, pues ese es el terreno de él, te estás metiendo en el terreno de él. Ahora, algo que es básico, que el liderazgo debería tratar de preservar la unidad, porque además, si es verdad que tú no tienes salida, terminarás en algún momento en el voto, como ocurrió en el 2005, los gobernadores, los alcaldes que le vienen las elecciones tienen que abrirle juego. Bueno, en vez de tú dejar un espacio para el reencuentro, no, estás dinamitando todos los puentes, todo el mundo es un farsante. Rafael Simón Jiménez, un vendido, traidor, desgraciado, que su mamá no quiere. Entonces, dice: pero hermano, ese es el país que tú quieres, un país de odio. Entonces todo el mundo hablando de paz en el mundo, de democracia, de mejor,
de una cosa mejor y entonces tú vas para atrás como Pedro Picapiedra. No, vale, y el contraste de los proyectos. Es una cosa, mira, yo tengo la misma angustia y a veces la misma desesperación que tú expresas aquí. Yo digo tu programa casi todos los días. Yo lo digo todos los días aquí. Por eso, pero que son cosas elementales, Kiko. Nosotros no estamos recurriendo a los grandes filósofos ni a los grandes politólogos. Son cosas del ABC. Si tú quieres ser alternativa frente a un gobierno que tú dices que Chávez promovió la violencia en Venezuela, que polarizó el país, que dividió a los venezolanos, bueno, chicos, lo que te toca a ti ofrecerle al país es la reconciliación, es la tolerancia, es la unidad. Que era el discurso de Capriles en la campaña. Por supuesto. Ahora, ¿qué país quieres tú? Porque el gran problema de esto, mira, ese barullo, todas esas contradicciones, esa manera de comportarse, si eso fuera un laboratorio político, chévere, tú decías, bueno, aquí están unas cosas. El problema es que la que paga eso es Venezuela. Y eso se paga con muertos, con hambre, con desesperación, porque aquí hay una corresponsabilidad en la tragedia venezolana. Es verdad que el gobierno tiene lo principal, porque el gobierno es el que ha llevado el país a esto. Pero ¿y por qué han pasado 22 años y no hemos sido capaces de agenciar una salida, de buscar una alternativa, de viabilizar una transición? Y seguimos enfrascados, como digo yo, ni siquiera en nuevos errores, porque el hombre es proclive a equivocarse. Dice que Dios se reservó la perfección para él. Ahora, no te equivoques de la misma manera, porque eso es como... Siempre el mismo error. Bueno, el sapo dándose contra la pared. Pum, 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 pum. Y tu enemigo disfrutando y gozando, porque, bueno, ahí está el perrito de Pablo buscando la galletica en el recipiente y no hay galletica. Y sin embargo el perrito, chu, 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 que eso ahora lo utilizan, por cierto, para explicar el tema este de la desesperanza aprendida, que llaman también. Y la gente sufriendo, la gente viviendo una calamidad, la gente muriéndose de hambre. Bueno, eso es lo lamentable. Porque, Kiko, ¿qué me lleva a mí, por ejemplo, a estas alturas de mi vida, donde yo tengo una vida bastante cómoda? Por eso te digo, por ejemplo, me dediqué, para no caer en el ocio de la pandemia, a escribir este libro que lo tenía en proyecto hace mucho tiempo. Yo tengo una vida tranquila, yo empecé a trabajar a los 17 años. Trabajé en un barrio muy populoso de Baruta, que ahí está el barrio La Palomera, que es el barrio principal que hay a los 17 años como maestro de escuela. Y tengo, bueno, 50 años prácticamente trabajando. Soy profesor universitario y tengo una vida más o menos cómoda. Ahora, ¿qué me lleva a mí a meterme en este berenjenal, en esta terrible responsabilidad? Oye, vale, que yo quiero un país mejor para mis hijos y para mí. Nosotros no, porque nosotros disfrutamos del país mejor que tuvimos, que tenía déficit, que tenía problemas, que los enfrentamos. Porque había luz, había agua. Bueno, y había una educación pública que nos permitió a nosotros emerger. Yo hablaba, chicos, quizás el gran factor de progreso en la democracia fue la educación pública. Yo estudié en la escuela Armando Zuluaga Blanco, aquí al lado del Panteón, en el Liceo Lerio Varina, en la Universidad Central de Venezuela me gradué de abogado y tengo 2 posgrados en la Universidad Central de Venezuela. Siempre en la educación pública. Una educación pública de calidad, de primera, de un prestigio académico, que más bien en mi tiempo los que iban a la educación privada eran los malos estudiantes y la cosa, que se los mandaban a los curas para que me acomode el muchacho, decía la gente, los malos estudiantes. Bueno, nosotros vivimos esa época. ¿Qué queremos nosotros? Meter a nuestros hijos en este atolladero que no, como digo yo, Kiko, que es la gráfica, yo no sé, porque eso es lo que me viene a mí. Ahí sí estoy yo como los perritos de Pavlov también, el reflejo condicionado. Aquellos viejitos, harapientos, miserables, sentados en el malecón cubano, con la mirada perdida en el horizonte, esperando el barco que le dijeron que llegaba el 59 y tienen 70 años esperándolo. Eso es lo que nosotros queremos para Venezuela. Ese es el futuro que nosotros queremos para nuestros hijos. Porque no hay salida. Este no es un debate complejo. Este es un debate sencillito. O nos activamos y vamos a las elecciones, o nos quedamos, como siempre, desmovilizados, desmotivados, desesperanzados, rumiando nuestra rabia, rumiando nuestro desencanto, y seguirá Maduro, y seguirá la destrucción del país, y seguirá lo que tenga que seguir. Ahora fíjate, el pueblo en el mes de abril, no tengo lo de mayo, 746 protestas, todas fueron sugeridas, o sea, reprimidas, para que no hicieran protestas. Y eran protestas por gas, luz, agua, comida. Y entonces, ninguna de esas protestas está articulada, ni es un plan, ni es un discurso, ni es la oposición, no la ves. Pero no solo el pueblo está solo, la oposición está sola. Absolutamente. Dice Jesús Seguía, que tú lo citaste ahorita, que la oposición está concentrada en WhatsApp. Sí. Quedó para eso. Ese es su escenario de combate. Sí, Enrique Capriles me dice, yo cuando voy a los barrios me dicen, ¿y dónde andabas tú? Sí, bueno, porque entre otras cosas, hay un sector de la oposición que se salió de los medios, porque los medios son malucos, y vaya globovisión, qué brío. Pero resulta que el país que no tiene plata, y ahora DirecTV ni nada de eso, ve televisión pública, oye radio, no tiene internet. Al internet le llega por el chisme, por la ola,
Pero entonces tú vas abandonando espacio con la idea de que Maduro se va mañana y Maduro no se va. Y la gente desesperada, porque además no solo estamos solos, sino se perdió el futuro. No hay futuro, el país no tiene futuro. Vamos a hablar de eso cuando regresemos aquí en esta conversación en su Kikosi, que este programa se llama Kikosi, pero es que es perfecto ese nombre. Aquí estamos todos locos. Ya regresamos. Fíjate, yo no he querido hacer un programa, porque nunca los hago, de pregunta y respuesta. Primero, me parece que todo el periodismo está exageradamente lleno de entrevistas. Pero además, creo que, como están las cosas, al periodismo también le sale una reflexión. Porque el periodismo está contaminado de lo que le pasa al país. Perdió la solidaridad. Nosotros éramos solidarios con todo el mundo. Cuando a Vladimir lo sacaron de pantalla, más bien todo el mundo, bien hecho. Los periodistas no pueden actuar así. Pero todo el mundo está así. Es un país que está en una crisis emocional que es digna de sentarle en un diván. Sí, claro. Y esa emocionalidad impide que reconozcas mentiras de verdades. Sí, ¿no? sí. Porque al final tú juzgas y no te importa si es verdad o mentira, porque yo creo que te consuelas en la mentira. Sí. Entonces, Y te encierras en ella. Yo vi a Jorge Roy y a nuestro amigo Rafael Orihuela hablando bien de ti, que Rafael estaba abstencionista. Sí. Entonces, hablando bien de ti. Pero, y tú has dicho cosas que apoyas a la Asamblea de Guaidó, que eres opositor, todas estas cosas que has dicho aquí. Y aún así... Que te voy a decir una cosa, Kiko, eso es una primicia que te voy a dar. Dígala. Bueno, tengo que pasar al papel de rector. Claro. Yo sé que incluso me he excedido en función de la situación esta de Venezuela porque me angustia. Y porque yo soy, todo el mundo sabe que Pero soy la gente tiene un que ver- activista político. tiene que ver un factor político. Y que soy opositor. Pero yo entiendo mi responsabilidad de Estado. Yo no puedo estar, porque además no le podría yo pedir a las demás rectoras que tuvieran equilibrio si yo entonces ando en todas partes, sigo el discurso que yo siempre Menos traía. mal que aquí será una de las últimas Sí, oportunidades y guardaremos eso. Pero tú tienes que demostrar... No me voy a transformar, Ajá. pero sí sé que debo modular, porque yo soy un hombre que conoce la responsabilidad de Estado. Pero una cosa fundamental, Rafael, es que tú eres un político, analizas, discutes, debates, reflexionas. ¿Cuántas veces te has reinventado todo en tu vida? ¿Un montón? Uno Bueno, se chico, reinventa. Tú citabas a Angela Merkel. Más lapidaria es la frase de Teodoro: solo los estúpidos no cambian No de opinión. cambian. Sí. Ahora, si sigue la prédica de la abstención, no solo matamos alcaldes, gobernadores, nos salimos de espacios esperando la nada, sino además la gente no vaya a votar. Y vas a lesionar el voto, que es un instrumento de pelea universal de todos los pueblos contra los gobiernos que no los escuchan. Pero Lo vas a matar. Además, Kiko, hay que decir a la gente, ese camino, esa película ya la vimos, ese camino ya lo recorrimos. Nos salimos de la Asamblea Nacional en el 2005, dijimos que había que abstenerse. ¿Qué pasó? Porque legitimaríamos a esa Asamblea Nacional. Resulta que esa Asamblea Nacional fue la que montó todo el andamiaje institucional totalitario o autoritario, hizo lo que le dio la gana. Fue un largo proceso de reconstrucción que comenzó en el 2006 con la candidatura de Manuel Rosales, que fue, vamos a así decir, el primer proceso de reagrupamiento y de reanimación de todo lo que es el mundo opositor. Recorrimos ese larguísimo camino que pasó por la victoria del 2007 en el referéndum revocatorio, hasta llegar a un proceso de acumulación de fuerza, y hay que decirlo, porque ahora la gente dice, estos partidos mayoritarios de la Asamblea, yo no tengo ninguna, lo que yo que respeto, yo soy un hombre que empezó a militar en la política desde niño y creo en los partidos políticos como instituciones, pero hay que recordar que la victoria del 2015 fue la victoria con la tarjeta de la unidad, y con una unidad perfecta en todos los cargos. Eso hay que recordarlo siempre, porque esa es la fórmula de la victoria. La fórmula de la victoria no es estarse peleando por espacios, no está bregando liderazgo, no está poniéndonos a estarse haciendo trampas entre uno mismo, sino la unidad frente a un adversario demasiado poderoso y que goza, disfruta. Yo me imagino cómo disfrutará cada vez que ven esta parranda de acusaciones, descalificaciones, estigmatización entre el mundo opositor. Le damos, mira, eso, deben gozar. Yo si estuviera en el pellejo de ellos también gozaría mucho viendo unos adversarios destrozarse entre ellos mismos. Ahora, fíjate, sobre la reflexión de la diversidad, la pluralidad y la tolerancia. Bueno, hermano, usted no quiere votar. Bueno, no vote, pues. Está bien, Claro. vote. Ahora, déjame a mí votar. Déjame a mí votar. No tienes que... vamos a hacer un acuerdo mínimo.
No me insultes, yo no te insulto. Lo que yo digo Ya es está. el plan mío. Y todo, no te, ok, no vote. El día que quieras votar, bienvenido. Claro, y es que faltan 6 meses para las Así es. elecciones, por lo menos, Kiko. Entonces, la propia dinámica del proceso Ahí verán irá si tú sirves o no, irá en el caso marcando, tuyo. claro, irá marcando su ¿Quién tiene tiempo. la razón? Claro, yo lo que me niego, repito, es a que la gente tome actitudes sin ni siquiera conocer las realidades. No, que aquí no hay condiciones. Señor, pero si ni siquiera se han anunciado las condiciones electorales. Yo creo que el cambio en el CNE es positivo, más allá de quien lo haya nombrado. Porque evidentemente que el procedimiento constitucional debió haberse cumplido en la Asamblea Nacional, solo que todo el mundo sabe, lo sabe Guaidó, lo sabe el G4, lo sabe Venezuela, solamente no lo saben eso que tú dices, que en medio de la rabia prefieren comprar una mentira que buscar una cosa que es de muy fácil acceso, que la Asamblea de Guaidó quedó muy afectada desde el punto de vista de su composición numérica por la división que se produjo en enero. Una perlita ahí, fíjate, el liderazgo de Guaidó se ha venido erosionando. Entonces, pero todos son unos vendidos, todos son unos traidores. Bernabé Gutiérrez ahora es un traidor. Ahora, tú no te has puesto a pensar por qué todo el mundo se te va de al lado. Sí. No deberías pensar que en vez de traidor, algo estás haciendo que ocurre esto. ¿No será que en ti no se ve victoria? Sí, sí. Que ahí lo que se ve... Y te digo una cosa, muchos de esos diputados que se fueron, sobre todo de Voluntad Popular y Primera Justicia, eran gente de la intimidad del liderazgo, de la mayor confianza de los líderes Guillermo políticos. Luce, Guillermo Luce, mano derecha de de Leopoldo Guaidó. López. Así es. Entonces, bueno, vale, no es posible que un tipo sea tu amiguito, tú lo quieras mucho, digas que es un tremendo líder hasta el día de hoy y al día siguiente diga que es un traidor y un vendido. Bueno, vamos a ver qué dicen de Gaby Arellano, que veo se acaba de salir. Ahora será, bueno, infame, vendida, todo lo que tú quieras, ¿no? Entonces, por eso te digo, uno lo que debe hacer, y esa es una recomendación de los que tenemos ya una cierta edad para los jóvenes, es eso, revisarse uno mismo, ¿no? Mirarse al espejo, verse, ¿dónde está el defecto? A lo mejor pueden haber factores externos, ¿no? Yo no avalo la conducta, no soy garante ni fiador de la conducta de ninguno de estos diputados, pero vale la pena, si fueron tan de tu confianza, y tú los tuviste ahí, que tú digas, bueno, claro, ¿por qué se fueron? Mira, hay que reflexionar. Pero una última preguntita, porque ya tenemos que irnos, que tiene que ver con las condiciones. Tú dices que se van a cumplir las del 2016. Sin embargo, ahora le agregaron unas más, que los inhabilitados, que la gente que está afuera, que la gente que está preso salga, que pueda participar. ¿Hasta dónde nos arropa la cobija? Bueno, chicos, eso es un tema que hay que debatirlo con el gobierno. ¿Hasta dónde está el gobierno dispuesto a aflojar? Yo, por ejemplo, creo, y así lo sugeriría, y se lo plantearía aquí al presidente Maduro, yo creo que debe haber una amnistía general. Yo creo que las elecciones deben producirse en un ambiente que abra el camino a la recomposición del país y que el presidente Maduro debe ser el primero que debe estar de acuerdo. Por cierto, fíjate, esto es otro dato de la realidad y el presidente Maduro es testigo de excepción de eso. Cuando Chávez ganó las elecciones en el 2012, un viejo político con mucho protagonismo en el gobierno en la época del chavismo, lo convenció a Chávez de una cosa que en 1927 habían convencido a Gómez, el doctor Batista Galindo, que era su secretario privado. Batista Galindo le dijo a Gómez, mire, general, ya usted les ganó a todos. Usted es omnipresente. A usted no hay nadie quien lo derroque. Ahora le toca ser magnánimo, le toca ser generoso. Suelte a todo el mundo. Mira, y Gómez, aquel dictador primitivo, brutal, hizo una amnistía, cerró la rotunda en esa oportunidad. Algo parecido le plantearon al señor Chávez. Lamentablemente el señor Chávez, ese fue el periodo, después no tuvo prácticamente, bueno, dejó a Nicolás y se fue a operarse y no regresó más nunca. Pero estaba planteado en ese momento, y Nicolás Maduro lo sabe, y por cierto, también el diputado Zambrano de Acción Democrática estaba en esas gestiones, estaba planteado una libertad de casi todos los presos políticos. Yo creo que Maduro tendría una extraordinaria oportunidad de dar un gesto frente al país y de redondear lo que pudiera ser de verdad una percepción de que hay un ambiente político para la política y para las elecciones, si aquí se diera una amplia amnistía que beneficiara a todos los presos políticos. Pero además, en mi concepto, en una democracia no deben haber presos políticos. Así y a mí me dan ganas de reír porque estos factores del gobierno repiten una frase que era de Betancourt. Betancourt decía, no hay políticos, no hay presos políticos, hay políticos presos por delitos comunes. Si ellos supieran que esa frase es de Betancourt, a lo mejor no lo usaran tanto. Gracias, Rafael. Gracias a ti, Kiko. Te espero que te vaya lo mejor posible y que hagas todo lo que esté en tus manos. Hay una cosa importante, Kiko, un segundito. Tú sabes que en la sentencia que nombró este CNE, este CNE dura nominalmente hasta el 5 de enero del año que viene. Yo le digo que yo le voy a agradecer mucho al magistrado que puso esa fecha ahí. Bueno,
Confiemos, porque Sí, la desesperanza, el 20% del país cree que es posible un cambio. Antes era el 80%, ha venido cayendo. La gente cree que no hay posibilidad de cambio. Así es, Y eso es terrible para un pueblo. Chao, nos vamos. Gracias a Rafael Simón Jiménez y a ustedes por estar con nosotros en su Kikosis.